Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentina-Británica, y les doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado conjuntamente con la Embajada Británica en Buenos Aires y la British Argentine Chamber of Commerce. Hoy tenemos este evento que hemos denominado Transición Energética de los combustibles fósiles a las nuevas energías. Tenemos un destacado panel de personalidades que va a ser introducido y moderado por el doctor Ricardo Beller, que es socio del estudio Marval Ferrer Mayral. Así que dejo, Ricardo, la moderación a tu cargo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias también a los tres speakers. Lo digo en inglés. Thank you, John, for being here. Daniel, Mari Carmen, thank you very much. I'm very excited about this panel, and I think the discussion is going to be very interesting. I'm going to try and keep it short. Perdón, lo voy a tratar de mantener corto para que tengan tiempo los speakers. Entonces paso a presentar al primer speaker. Lo voy a presentar en inglés. The Professor John Gibbons is the first speaker. He's a director of the Carbon Capture and Storage Research Center. He's also professor of the University of Sheffield. John has worked on energy engineering for conversion and carbon capture storage for 45 years, initially in industry and then as university academic, latterly leading national academic research initiatives with over 80 papers and more than 100 articles and reports on CCS and related topics. He's a chartered engineer, a member of the Institute of Mechanical Engineers, a fellow of the Institute of Energy and professor of CCS at the University of Sheffield. His curriculum continues, but to give John more time, I'm going to just make that introduction for now, and I'll turn it over to John. Okay, thank you very much, Ricardo. And my apologies to everyone. I'm afraid I'm going to have to speak in English. I can only apologize, but I'm sure we have very good translation. Sorry, John, let me just mention that for anyone in the audience that wants to receive the speech in his language, there is an interpretations feature in your screen. There's an interpretation button. If you want to listen in Spanish, you just click on that button and you will have the translation immediately, simultaneously. And if you want to just listen in the original language, you just leave as it is. Thank you, John. I'm sorry for interruption. No, not at all. Thank you. Good. Can you see my screen okay? Yeah, fine. Okay. Well, as Ricardo said, I'm a professor of carbon capture and storage. So my presentation will come very much from the perspective of carbon capture and storage. There are other perspectives, but as I think you'll see, carbon capture and storage can be a very important part of net zero. And indeed, carbon capture and storage is what puts the net into net zero, because we expect that many activities will get significantly reduced greenhouse gas emissions, but they won't of themselves get to zero. And so it will be necessary to undertake some additional action, principally taking carbon dioxide out of the atmosphere and sequestering it permanently. It's necessary to do that in order to get to net zero. So I'll try to get the next slide. So this is a figure showing how the temperature increase is related almost linearly to the cumulative amount of anthropogenic carbon dioxide emissions.
So the ultimate temperature increase is not a function of the rate that we're putting out carbon dioxide, but it goes back for all of the time since the start of the Industrial Revolution, looking at how much carbon dioxide has been added to the atmosphere. And most of that carbon dioxide stays in the atmosphere or in the surface layers of the ocean for a period of the order of 10,000 years. People talk about carbon dioxide disappearing quickly from the atmosphere, but it's mostly just dissolved in the ocean, and indeed it can come back out again if the concentration drops. So the problem is essentially limiting the cumulative amount of emissions to a level which will get a safe or acceptable temperature rise. And if you can see my mouse, that is going to be in the region of 1 trillion tons of carbon. So about 3 trillion tons of carbon dioxide. This is some illustrative pathways from where we are now to get to 1.5 degrees with limited overshoot, which are the blue, or the grey ones. If we delay and don't cut emissions rapidly, then we will have to get some very strong negative emissions. And we're talking about net zero, but if you observe all of these scenarios, keeping to 1.5 degrees, have an extended period below zero. So we may think it's a struggle to get to net zero, but actually, if we want to get 1.5 degrees, unless we stopped tomorrow, literally, we will have to have a period later in the century of net negative emissions. This is just climate science, it's challenging. So what do we need to do? Well, the prime objective to achieve this, as English climate scientist Miles Allen pointed out over 10 years ago, is that you have to keep cumulative emissions to this safe limit, about 1 trillion tons, 1,000 billion tons of carbon. And the prime objective is not to stop using fossil fuels per se. The climate doesn't care where we get our energy from, but it does care a lot about how much carbon dioxide goes into the atmosphere. So basically, you need to be increasing the fraction of carbon dioxide in the fossil fuels that we use that is captured and permanently stored from zero, where it is now, zero here, up to 1. And we need to increase that fraction to 100%, before we've emitted 1 trillion tons of carbon. 3 and a bit trillion tons of carbon dioxide. And that's all that's required. And if we do that, doesn't matter what else we do, because that will limit the cumulative emissions, we will have a satisfactory condition on climate change. Now, of course, we could stop using fossil fuels altogether. We'll probably reduce the amount of fossil fuels we use, but nonetheless, to get to net zero, any fossil fuels used have to have 100% capture. And provided they do have 100% capture, it doesn't matter how much fossil fuel you use. The key thing is getting up to 100%. So how do we capture 100% of the fossil fuel? Well, this is looking now at the different types of fuel. So we've got solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels, and then a bit of cement. And by the way, can people see my pointer, or shall I get a separate pointer? Are you able to see the mouse? Yeah, we can see it. Oh, good. That's simple then. So solid fuels, coal, that can be captured at the point of use. Quite a lot of gas, natural gas, some of it can be captured at the point of use, and cement certainly can be. But liquid fuels are mostly used in transport applications. That's what they're valuable for. And in those, you really, by and large, want to put the carbon dioxide into the atmosphere. You've got something that's moving. It's very hard to capture at the point of use. So for that, you will have to remove carbon dioxide from the air. That's the only way you can
capture the CO2 from liquid fuels. Fairly simple point of view. Next slide. So I'm not going to go into this, but still a very good reference is the IPCC 2004 special report on carbon capture and storage. This can be downloaded for free. It's a very, very good textbook on carbon capture and storage. And this looks at a lot of ways of capturing CO2 from stationary sources. And also, I've added, because it wasn't there in 2004, taking carbon dioxide directly from the air, and we'll look at that a little bit more. That's just capturing it by engineering means. And I've also highlighted that you can put biomass into lots of industrial processes or power generation or hydrogen production and capture the CO2 from that. And that's also effectively removing carbon dioxide from the air. So we have a lot of different technologies. Some of them will capture from the point sources, from the solids and natural gas, solid fuels, natural gas. By and large, they won't capture from liquid, but we can capture from liquid use by taking CO2 from the air, where the CO2 has been emitted, or by using biomass, which has removed CO2 from the air as well, and then using that in some of these, what I'll call conventional stationary sources. Again, I'm not going to say much on this, but you will get the slides afterwards. But this points out that although air only has 400 parts per million, and a stationary source has somewhere between 4% and 14% of CO2, the fundamental thermodynamics for separating carbon dioxide from a mixture tells you that the theoretical minimum energy is only about twice as much. So this is really fundamental thermodynamics. You couldn't do anything about it, but actually it's not that unfavorable. It's not as bad as it might be by any means. So although it's very, very dilute, the energy required may not be actually prohibitively high. An excellent report on carbon dioxide removal from the air has been produced by the National Academies of Science in the US. I've given the reference, you can look it up. And this is an extract from it describing the two routes of BECCS, biomass energy with carbon capture and storage, where you take CO2 from the air, put it, the example here is a power plant, but it could be anything that burns the biomass, separates the CO2 from the flue gases, combustion products, and then you can use it for enhanced oil recovery. You put it deep underground in underground storage, or you could use it to make liquids as well, liquid fuels, because if you burn those liquid fuels later, then you'll put the CO2 in the atmosphere. So anyway you're making liquid fuels or getting liquid fuels, if you get them from natural sources, to get net zero, you have to take the CO2 from the atmosphere. If you make them, the CO2 has to come from the atmosphere, otherwise it won't be neutral. This is DAX, just showing very, very crudely washing the CO2 out of the air. And then again, the same uses. You can use it for enhanced oil recovery or synthetic fuels, or you can put it underground. If you're putting it underground and getting oil out, people often say, oh, this is terrible. You're getting carbon out, but provided that oil is used and the carbon dioxide that's produced is captured and put back underground, this is fine. It's not the climate will not see an increase in this cumulative budget. This is not science fiction. It's early days, but it's not science fiction. This is an example project being developed in British Columbia, in Canada, Squamish. Nice outdoor resort. This is a modified cooling tower. Instead of water, it's using a potassium hydroxide solution to wash the CO2 out the air. And then there's a separate cycle where the potassium hydroxide is regenerated with lime, and then the lime is heated to release the carbon dioxide. And this is a design for a large-scale plant. I'll show you actually a more realistic one in a moment. This is another unit developed in Switzerland, now being built in some numbers
that captures CO2 on a sort of a porous solid, which is sticky for the carbon dioxide. It's got chemicals on it that react with carbon dioxide reversibly when they're cold, and then you heat it up. In this case, they say using solar, and you release the CO2. And these units are available commercially. You can buy them, and then they imagine stacking them up to get larger amounts. This is the interim design that's been produced by Oxy, Occidental Oil, and Carbon Engineering to go on an oil field in the Permian Basin, taking 1 million tons a year of carbon dioxide out of the atmosphere, injecting it for enhanced oil recovery, and then selling the oil into California, getting a low carbon fuel premium, which is worth several $100s per ton of CO2. So you can see the scale, it's quite big, but these are relatively low technology bits and pieces. They're plastic cooling tower packing, large fans, very open construction. And then over here, probably deliberately vague, is the lime handling equipment and the place where the lime is heated, calcined. But as you're well aware, Oxy is a pretty serious organization, and they're not playing around with this, and the scale is very material too. Oops. Okay, so we're getting on to the specific question of an oil field in Argentina. I guess the important question is, does an oil field in Argentina have better or worse access to carbon capture and storage to address its upstream emissions and its downstream emissions than oil fields in other countries? It's a question I can't answer, but it's a question that's worth asking. Are you able to store CO2 in the oil field or in other formations nearby? Can you get scale? Are you able to finance it? You have the CO2 sources from the air, but for example, if you don't want to do air capture, or if you're able to do biomass capture, it's very often cheaper. So do you, for example, have sources of biomass that can be grown sustainably and used to take CO2 from the air instead of doing direct air capture? If you do, that could give you an advantage. So these are a number of factors to consider if you want to use the sort of solution that Oxy is pioneering, where you actually produce low carbon and ultimately carbon neutral oil. So my last slide, just some thoughts on getting ready for net zero. The first thing is take it seriously, because I very much hope it will happen. And I think if it does happen, it will apply to all of us. I don't think anybody will be able to not do it if it's a global effort. And then understand and apply the fundamentals. It's not stopping using fossil fuel. It's net zero greenhouse gases. Net zero, and then, as I say, net negative. Net zero means that any fossil carbon that comes out of the ground goes back into permanent storage underground. It's got to be permanent for 10,000 years. Just putting it in trees is unreliable. In a net zero economy, any liquid fuel, whether it's a petroleum-based fuel or a synthetic fuel made from electrolytic hydrogen perhaps, will need the carbon to be removed from the air. So you're not at a disadvantage if you're using petroleum-based fuels in having to take carbon dioxide from the air. Any liquid fuel people want to use, and liquid fuels are very convenient, will need carbon dioxide removed from the air. And then if you've got an oil field that wants to have a net zero option, and it's obviously only an option at the moment because until you find somebody to pay for it, you can't do it. It's worth planning for carbon dioxide injection from the start. You may find it's more advantage using carbon dioxide early on rather than, for example, a water flood.
Also, you need to think about any produced gas. It's no use capturing the carbon dioxide if you're emitting a lot of methane. For enhanced oil recovery, you might want to consider a different enhanced oil recovery strategy than the conventional water alternating with gas, which is essentially tries to get as much oil as possible for as little CO2 as possible. In this case, you might want to maximize the amount of CO2 you store rather than minimizing the amount you use. You also need to plan for negative emissions, and that could be biomass-based rather than direct air capture. Obviously, direct air capture, you'll be relying on other people to develop the technology, but you still want to be able to use it. And then, I think, quite early on, really, engage with premium markets for net zero fuels to understand what goes on. And as I say, there already is at least one market in California for low carbon fuels, and others will develop. I mean, airlines at the moment are trying to purchase zero emission fuels. They can't do it in the quantity they want because they're not being produced. But obviously, if you've got Oxy and people like that, and they manage to get up to the 1 million ton a year scale, I think you can start to get quite large amounts. Okay, thanks for your attention. That's all I've got to say. Thank you very much. Oh, just one other thing. Actually, there is one other thing to say. I saw this at COP24 at Katowice as I landed. This is a young explorer speaking on behalf of the Global CCS Institute, saying we must pursue carbon capture and storage like our lives depend on it, because they do. I mean, the climate change isn't so bad yet, but I think if you think about it, it could actually get quite disruptive. And as I say, actually getting to net zero does imply carbon capture and storage of any fossil carbon you take out the ground. Thank you. Okay, thank you, John. That was very interesting. We said we would leave the questions for the end of the seminar. I have some questions. I'm sure many of the audience will have some too, but I will turn it over to Mari Carmen so that she can make her presentation. Thank you also for complying with the time limit. I will introduce Mari Carmen then, and we will leave after the 3 presentations. We will make the questions. Mari Carmen Medrano is country head and Argentina PAEG shareholder team lead at British Petroleum. Mari Carmen is an energy sector professional with 21-year experience in both public and private sector. She worked at PMI Trading Pemex for 6 years, and she joined Shell in 2006. And since 2019, she's working in BP as Business and Strategy Director, focusing mainly in upstream business development and Mexico strategy. As from January 1st, 2021, Mari Carmen is head country for Argentina and PAEG shareholder team lead. Our main accountabilities are the relationship with Pan American Energy as shareholder representative, integration of BP's businesses in Argentina. She is also ethics and compliance liaison for Latin America. She holds an MBA from Instituto Tecnológico de Monterrey and bachelor's in chemical engineering from Universidad Iberoamericana. She is a member of Voz Experta, an initiative focused on strengthening women's role in the energy sector, and BP WIN, Women's Network. So, Mari Carmen, thank you very much for joining us, and we are all ears. Muchísimas gracias, Ricardo. Perdón, te presenté en inglés. Perdón, pero bueno. Adelante. No te preocupes, buenísimo. Bueno, voy a ir compartiendo aquí mi presentación. Espero que no haya ningún problema para que la vean. Y lo voy a poner en modo presentación. ¿Ya puedes verla? No, todavía no. Ok. Ahora me lo voy a intentar. Este botón, share, como presentación. Ya deberían poder verla, ¿no? Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, pues para continuar con esta interesante presentación que hizo John con relación a la situación del cambio climático y pues algunas de las opciones que hay para mitigar pues el incremento en la temperatura,
Quisiera compartirles lo que estamos haciendo en BP, ¿no? BP ha sido tradicionalmente considerada una empresa de petróleo y gas, aun cuando pues ya tenemos varios años buscando una transición energética, buscando participar en energías más limpias. Y bueno, nosotros hemos también venido escuchando a lo largo de todo este tiempo, pues qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿no? Y el cambio climático es básicamente una preocupación muy grande a todos los niveles. Entonces, pues quiero compartir lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí en este slide, que va muy de la mano con lo que mencionaba John, la verdad es que queda claro que, pues sí, la temperatura pues ha incrementado pues más de 1 grado ya, comparado con la línea base que se utiliza para los acuerdos de París. El mundo está usando muchos más recursos de los que la Tierra puede regenerar. Entonces, pues el planeta va hacia un camino no sostenible a nivel global y básicamente nos queda muy claro que necesitamos tomar esfuerzos para llegar a un momento de net zero. Y este es un tema pues que no puede hacer BP solo o empresas como nosotros o los países, gobiernos, ONGs. Eso es algo que tenemos que hacer todos juntos. Nosotros en BP pues producimos reportes como el Sustainability Report, en el que año con año vamos viendo pues los números, ¿no? De cómo ha incrementado la demanda de energía, cómo incrementan las emisiones de CO2, el mix, ¿no? De energías que se están usando y vamos preparando también escenarios. Entonces, hemos ido viendo qué escenarios tendrían que cumplirse para alcanzar la meta de que la temperatura aumente 1.5 grados centígrados únicamente o para que aumente 2 grados, ¿no? Entonces, esto lo hemos venido viendo durante mucho tiempo y lo que nos queda muy claro es, o sea, no es de que las empresas hagamos un compromiso para reducir emisiones, es si no tenemos las regulaciones adecuadas en los países, si no trabajamos de la mano con los gobiernos, no vamos a poder alcanzar esta meta. Entonces, básicamente lo que estamos nosotros planteando es, se necesita colaboración entre todos y hemos visto que, bueno, hay evidentemente, a lo mejor esto suena muy fuerte, pero hay esperanza. O sea, hemos visto que hay muchos países, la Unión Europea, y muchos otros países que ya tienen metas de net zero y hay más de 100 ciudades que ya tienen un compromiso, tienen planes de cómo llegar a que la temperatura no aumente más de 1,5 grados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en BP? En BP, el año pasado, en febrero, anunciamos un cambio total de estrategia. O sea, como les comenté, ya veníamos trabajando en temas de energía renovable, pero nos dimos cuenta que tenemos que acelerar el paso muchísimo y eso implicaba reinventarnos y una reestructura completa de la empresa. Entonces, trabajamos en 3 ejes que podemos ver. Un eje muy importante es obviamente las energías. Si pueden ver mi cursor, espero. Son las energías de bajas emisiones de carbono, movilidad y conveniencia, ¿no? Todo este tema de movilidad tiene que ver con nuevas formas en las que los clientes se van a estar moviendo, como energía eléctrica, con automóviles de energía eléctrica, por ejemplo, y diferentes tipos de combustibles. Y no vamos a dejar de lado los hidrocarburos fósiles. Como les comenté, la verdad es que los hidrocarburos van a seguir siendo parte de la matriz energética durante muchos años todavía. Y no nada más es para producir energía, se necesitan hidrocarburos para petroquímica y para muchas otras cosas. Entonces, creo que existe un poco a veces la visión de, uy, deberían dejar de producir hidrocarburos fósiles. No es tan fácil. Vamos a tener que seguirlos produciendo, pero soluciones como las que John plantea
tienen que ir de la mano. Y son diferentes formas de captura de CO2 y de diferentes formas de mitigar emisiones, ¿no? Entonces, bueno, para lograr todo esto, también tenemos los ejes estos transversales que estamos viendo. Nosotros lo que estamos viendo es necesitamos integrar diferentes sistemas de energía. Y nos planteamos esta meta de vamos a asociarnos con ciudades, con industrias, con países, para justamente alcanzar este tema de no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo entre todos y todos tenemos algo diferente que aportar. Y obviamente estamos invirtiendo muy fuertemente en temas, de temas digitales y de innovación. Entonces, nosotros en BP hemos creado un equipo dedicado que le llamamos Region, Cities and Solutions, regiones, ciudades y soluciones. Y este equipo, del cual yo formo parte, lo que buscamos es justamente partir de las relaciones que ya tenemos con ciudades, como por ejemplo la ciudad de Houston o la ciudad de Aberdeen, donde hemos estado históricamente por muchísimos años, y a partir de estas relaciones trabajar junto con ellos, que son, por ejemplo, son ciudades que ya tienen metas de llegar a net zero, y que cada quien aporte sus mejores habilidades, ¿no? Lo mismo con diferentes tipos de industria. Entonces, si vamos a la siguiente, voy a platicarles un poquito más del porqué de este enfoque de ciudades y corporativos, ¿no? Entonces, las ciudades son la casa de la mitad de la población mundial, pero representan el 70% de las emisiones de CO2. Y lo que hemos visto es que estas ciudades son críticas para el progreso de la transición energética. Hay estudios que sugieren que las ciudades tienen el potencial de lograr el 40% de las metas de mitigación de estas emisiones de acuerdo al Acuerdo de París. Entonces, por eso nuestro enfoque en ciudades viene derivado de este tema. Y los corporativos, igualmente, hay ya muchos corporativos, casi 80% tienen metas de reducción de emisiones. Pero lo que hemos visto es que es un tema muy complejo. O sea, de un día para otro decir voy a reducir emisiones implica muchísimas cosas, ¿no? Y viendo lo que nos explicó John, la verdad es que no son sencillas. Entonces, más o menos un cuarto de estas ciudades con estas metas, pues no van como tan avanzados en el camino como quisieran para lograr estas emisiones. Entonces, por eso aquí es donde nosotros podemos apoyar. Cuando nosotros trabajamos con estas ciudades, con estas industrias, pues queremos, lo que buscamos es ayudarlos a desarrollar sus planes, a planear un poco la matriz energética, qué nuevas tecnologías podemos estar usando para reducir efectivamente estas emisiones. Y básicamente nosotros trabajamos a una escala que pueda apoyar al planeta y a las ciudades, ¿no? Entonces, un poquito más, ¿no? De por qué nosotros estamos, de cómo estamos manejando este enfoque, ¿no? Nos planteamos una meta de empezar con 10 a 15 ciudades, ¿no? Y son ciudades, evidentemente, o sea, para escoger estas ciudades, pues se busca que sean ciudades que tengan ya metas de descarbonización, que ya tengamos una relación existente con ellas, y que tengan el potencial de integrar diferentes sistemas energéticos en la región, o sea, que no se quede en la ciudad, ¿no? Esto tiene que ir escalando más o menos poco a poco. Y decidimos que fueran 10 a 15 para empezar, porque pues es una escala suficientemente razonable
para que nosotros vayamos aprendiendo y optimizando nuestros modelos de negocio al trabajar con ellas antes de pues ya ir a una escala más grande. Estas ciudades, cuando nos enfocamos en estas ciudades, buscamos también corredores industriales. Los corredores industriales tienen una densidad importante de industria, donde puedes tener una cantidad importante de emisiones en un solo lugar. Entonces puedes optimizar mejor el trabajo que estamos haciendo. Y cuando nos estamos enfocando en corporativos, buscamos 3 sectores industriales. Entonces, por ejemplo, aquellos que son de alta tecnología, productos de consumo, transporte pesado, ¿no? Como marítimo, aéreo, flotas, camiones, y también industria pesada, ¿no? Esta industria pesada pues incluye industrias que producen muchas emisiones de CO2, como la cementera o la del acero. ¿Y cómo priorizamos las alianzas con estos corporativos? Bueno, pues nosotros básicamente buscamos, como les dije, ¿no? Que tengan una escala importante, que también tengan estas metas y esta ambición de reducir emisiones de CO2. Y también hemos encontrado algunas donde nos complementamos muy bien, donde puede haber una relación simbiótica con estas industrias, ¿no? Algunos ejemplos, recientemente, a lo mejor esto es algo que nos suena un poco más a todos, recientemente BP anunció una alianza con Cemex, una empresa de cemento con presencia global. Ellos tienen unas metas también muy agresivas para reducir emisiones de CO2. Tienen mucha tecnología y han hecho pues muy buenos avances al respecto. Entonces encontramos que este es un buen partnership. Cuando nosotros hacemos estas alianzas, no nada más es, o sea, consideramos muchas cosas, como por ejemplo, proporcionarles energía renovable, temas de captura de CO2. Ya hay temas en los que se puede lograr que en vez de estar emitiendo el CO2 cuando se produce el cemento puede quedar capturado el CO2 puede quedar capturado en este cemento y emitiendo, y obviamente pues es un proyecto mucho más limpio y que pueda alcanzar estas metas de net zero eventualmente. Y bueno, nosotros además de estos partnerships, pues reconocemos que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Hay muchas tecnologías que se están desarrollando actualmente y por eso también estamos buscando asociarnos, hacer como partnerships estratégicos con otro tipo de industrias. Entonces, por ejemplo, anunciamos el año pasado unas asociaciones con Amazon, por ejemplo, o con Microsoft. Entonces, ellos nos pueden ayudar en este desarrollo tecnológico a ser más eficientes y apoyar de una mejor manera a nuestros clientes. Y bueno, un tema muy importante, se los comenté un poco al inicio, no estamos empezando de cero. Nosotros ya teníamos pues participación, por ejemplo, les comentaba en energía eólica, ¿no? Entonces, tenemos un negocio de energía eólica significativo en Estados Unidos que hemos ido creciendo a lo largo de 12 años más o menos. Tenemos actualmente la red para carga de automóviles eléctricos más grande en Reino Unido. También somos un socio igualitario en el productor de bioetanol a partir de caña de azúcar, en el segundo productor más grande de bioetanol a partir de caña de azúcar, que es Pipibongue en Brasil. O también somos socios igualitarios en Lightsource BP, que es una empresa que produce, que desarrolla proyectos solares. Un ejemplo de un proyecto solar que estamos desarrollando es en Estados Unidos con la Universidad de Penn State. La idea es producir 70 megawatts de energía solar y que provea
25% de toda la electricidad de la universidad. Obviamente, apoyándolos a ellos a reducir sus emisiones. Como pueden ver a través de todos estos ejemplos, la verdad es que hay muchos, hay todo tipo de industrias, ¿no? Universidades, etcétera, que tienen estas metas. Y la cosa es, y están en ciudades seguramente, que también tienen estas metas. Entonces, si todos nos juntamos, ahí es donde podemos tener una masa crítica mucho más importante que nos ayude a llegar más rápido al net zero que estamos buscando. Otra asociación que hicimos recientemente, en 2019, fue con Didi. Y esta, lo que estamos buscando hacer es también construir una red grande en China para carga de automóviles eléctricos. La plataforma existente ya es de más o menos 550 millones de usuarios en China. Y hay 600,000 automóviles más o menos que ya se utilizan, automóviles eléctricos, que ya se utilizan actualmente en China. Otra asociación, por ejemplo, que hemos hecho, les comentaba, con la ciudad de Houston. La ciudad de Houston tiene también estas metas. Ellos han hecho avances muy importantes en términos de energía renovable. Y ellos firmaron lo que le llaman un Climate Action Plan, y BP firmó el plan con ellos. Entonces, estamos trabajando en buscar soluciones que ayuden a reducir las emisiones de Houston. Ahí también tenemos una alianza con Uber. Entonces, algo que es muy natural es otra vez este tema de los cargadores para autos de energía eléctrica. Entonces, que no nada más serían para Uber, por ejemplo, serían para dueños de automóviles eléctricos, para el transporte público en Houston, ¿no? Entonces, quise darles estos ejemplos para, creo que el mensaje que quiero dejar es justamente esto, es una solución de todos. Entonces, en esos ejemplos pueden ver que involucramos a la ciudad, a empresas que uno pensaría que no tienen nada que ver con nosotros, y bueno, nosotros que nuestro negocio es producir energía, no es producir hidrocarburos, es energía, y escuchando a nuestros clientes, lo que nos queda claro es cada vez es más importante que esta energía sea renovable o limpia y que no produzcamos en tantas emisiones que puedan eventualmente dañar el planeta. Bueno, finalmente lo que les quiero comentar es esta es una gran oportunidad de negocio. La verdad es que nosotros lo que quisiéramos hacer en BP es convertirnos como en esta empresa de transformación de punta, que lidere este tema, esa transformación hacia llevarnos a otro tipo de sistemas energéticos alrededor del mundo. Y ay, perdón, me fui a otro lado. Y lo que estamos viendo es, o sea, el hecho de enfocarnos en la reducción de emisiones no tiene por qué dejar de ser una oportunidad de negocios. Actualmente se invierten más o menos unos $300 billones al año en energías renovables. Si nosotros queremos, si el mundo va a llegar a no aumentar la temperatura global más de 2 grados, esta inversión tendría que ser de $1 trillón al año. Y si nos vamos más allá y queremos que la temperatura no aumente más de 1.5 grados, la inversión va a ser de $2.5 trillones al año. Entonces, lo que estamos viendo es, esta es una oportunidad muy grande de negocios. Trabajando juntos vamos a poder alcanzar esta meta, o sea, es realista alcanzar esta meta, pero como les comentaba, es importante que, pues que las regulaciones de los diferentes países permitan esto, ¿no? Porque pues en un país, ¿qué es lo que se busca? Pues producir energía a un precio competitivo, ¿no?
históricamente la verdad es que la rentabilidad de los proyectos de petróleo y gas ha sido mejor que la de los proyectos renovables. Entonces, si se tienen las regulaciones adecuadas que promuevan, por ejemplo, mercados de carbono, ¿no? Poner un precio al carbono o poner un impuesto al carbono, entonces cada vez más las energías limpias o las que involucren la captura de CO2 van a ser pues cada vez más competitivas. Entonces, les quise dar un poco la visión de lo que BP está haciendo a nivel global. Ahora espero que Daniel nos pueda ayudar a aterrizar un poco en el caso específico que nos atañe, que es Argentina, ¿no? Y podemos irlo comentando un poco más a través de la siguiente presentación, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y pauso por acá. Ahorita estaremos disponibles para las preguntas, pero dejo que Daniel haga su parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Muy buena tu presentación. Vamos a tener preguntas seguramente para vos, pero al final, como habíamos quedado, pasamos entonces, le damos la palabra a Daniel. Un segundito que... Bueno, tengo acá su... Bueno, Daniel es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Economía de Petróleo y Gas Natural en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ocupó cargos ejecutivos en diversas empresas de Argentina, entre ellas YPF y Chevron, como gerente comercial y de negocios. Creó y lidera G&G Energy Consultants, con 31 años de trabajo profesional en actividades de negocio de petróleo, gas y electricidad en América Latina, focalizado en Argentina. G&G Energy Consultants es una consultora independiente focalizada en aspectos estratégicos, comerciales, regulatorios y de evaluación de negocios con clientes locales e internacionales. Así que, Daniel, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Todo un desafío el que me quieren plantear. Voy a tratar de estar a la altura de las presentaciones anteriores, que han sido excelentes. Y no sé si lo voy a lograr, ¿no es cierto? Porque me plantean la transición energética. Yo trabajo hace, quizás mi CV estaba desactualizado, porque ya estoy viejo, hace 33 años que trabajo en petróleo y gas, y energía eléctrica, y naturalmente, más allá de los gustos, y los sentimientos, tengo bien claro que la transición energética y los objetivos que se plantean en el mundo son relevantes, cuentan con un apoyo mayoritario de la opinión pública. Yo lo vivo en mi familia con 4 hijos, que poco más me considero un hereje por trabajar en petróleo y gas. Y hacia allí va el mundo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a comentarles un poquito del punto de partida para llevar a esa transición energética en la Argentina. Conocemos cuál es el objetivo final, hay planteamientos de Net Zero Emissions para el 2050, hay participaciones de energías renovables, y yo no les voy a dar una respuesta, porque no la tengo, y les quiero ser sincero, si están esperando una respuesta de mi parte, por favor, hagan otra cosa y empleen mejor su tiempo, porque yo no la tengo. Pero les voy a plantear el punto de partida y algunas consideraciones que yo creo que deben empezar a discutirse, pensarse y analizarse por los distintos integrantes de la comunidad. Y yo quiero plantear de dónde está la Argentina desde mi punto de vista. Hemos atravesado el año pasado la crisis más grande de la historia del país. El Producto Bruto Interno per cápita ha retrocedido a niveles de 1990, no solamente por los efectos económicos de la pandemia, sino porque hace 10 años que el país no crece. Y si bien en este año se muestra alguna recuperación, la economía se sitúa aún por debajo de los niveles del 2019. Y en la Argentina, como en cualquier país en desarrollo, la correlación entre consumo de energía y Producto Bruto y marcha económica es muy clara. Y
la verdad es que no solamente estamos en un estancamiento, sino que ha caído. Entonces, esto podríamos verlo desde un punto de vista que en algún lugar se pueda ver como positivo, porque el consumo energético es menor y por lo tanto las emisiones son menores, pero esto responde a una crisis económica muy significativa que, digamos, no es mi especialidad, ni quiero hacer ninguna consideración adicional, pero sabemos que el nivel de pobreza en el país ha llegado a niveles que no tienen precedentes en nuestra historia. Y esto se refleja claramente en algunos datos del sector energético, que es el consumo de gasoil, diesel oil, que está muy correlacionado con el sector duro de la economía en la producción industrial y agropecuaria del país, donde el año pasado se vieron las caídas de demanda más altas. Este año compensamos con crecimiento interanual muy importante, y este sector de la economía, es decir, la producción industrial y agropecuaria, está así mejor que en el año 2019, aproximadamente un 5% mejor. Sin embargo, la demanda de electricidad u otras variables, como puede ser la demanda de gasolinas, y cuando uno analiza la demanda eléctrica en el sector de servicios, que es muy relevante en el país y que está mucho más vinculado con los consumidores directos, muestra caídas importantes del 7% respecto al 2019. Y esto lo que está mencionando es que un conjunto grande de la población que consume combustibles, que digamos, está vinculado con la movilidad en las ciudades, está en un nivel muy deprimido respecto a años pasados. La Argentina tiene producción propia de petróleo y gas, que es aproximadamente el 86% del consumo energético del país, y esto suena como un número elevado. Sin embargo, está perfectamente en línea con el promedio del mundo y de bloques muy importantes en el mundo, como la Unión Europea, o como Estados Unidos, o como China. Y Argentina tiene posibilidades relevantes en su producción de petróleo y gas natural, y ahí empieza el primer dilema. ¿Tiene que aumentar su producción o tiene que ir con la corriente mundial y tratar de no invertir en producir más petróleo y gas? Siendo que tiene una capacidad de respuesta importante, básicamente en Cuenca Neuquina, con el recurso que ustedes han leído y han oído hablar mucho, en ocasiones por encima de la realidad, que es Vaca Muerta, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad importante, y el petróleo convencional, que se concentra fuertemente en el Golfo de San Jorge, se encuentra en una declinación de muchos años y un estancamiento o estabilidad reciente, pero con una inversión menor a la potencialmente esperable. En Cuenca Neuquina hay mucha producción potencial de gas natural. Y esto es un segundo punto relevante. El 56% del consumo energético de la Argentina es gas natural. Esta sí es una distinción muy relevante respecto a los otros países o bloques económicos. Porque en esos países y bloques económicos, el consumo de carbón, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, es elevadísimo, ¿eh? 30% o en esos órdenes. Sin embargo, en la Argentina es casi nulo el consumo de carbón. Y esto es una ventaja en el punto de partida hacia esa transición energética. Muchos países tienen como vehículo de transición energética en el consumo de combustibles fósiles al crecimiento del gas natural en los años y décadas por venir, además de las energías de fuentes renovables. Bueno, la Argentina ya está ahí, ¿sí? Y esto quiero hablar un poquito más hacia el final. En gas natural el potencial es mayor, inclusive, al de desarrollo de petróleo y de exportación de petróleo. Entonces, aquí hay este dilema que yo les planteaba, es decir, bueno, ¿qué tiene que hacer la Argentina con este recurso? ¿Sí? Que probablemente no sé, en la segunda mitad de este siglo tenga mucho menor valor, pero que en la coyuntura, llamémosle coyuntura en términos de años, ¿no? En los próximos 10 años,
todavía vas a tener probablemente un crecimiento en la demanda en el mundo, y la Argentina, ¿cómo la va a aprovechar? Y de vuelta, y aquí lo entrelazo con la economía, ¿no? Es un país que tiene dificultades en atraer inversiones, ¿sí? Inversiones que se reducen en el mundo para invertir en petróleo y gas. Sin embargo, la Argentina tiene un potencial relevante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país en vistas a la conjugación de la oportunidad económica, la oportunidad técnica de desarrollar este recurso, con la falta de habilidad del país en tener un marco regulatorio para atraer las inversiones que son relevantes? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Lo va a dejar de lado? ¿Puede darse el privilegio de dejarlo de lado? El otro punto importante del punto de partida para esa transición que tiene que encarar la Argentina es que los consumidores del país no pagan los verdaderos precios y costos de este suministro energético que realizan. Están subsidiados por el Estado a través de distintos esquemas y también por los inversores en petróleo y gas que cobran por sus productos menos que los que se cobra en otro lugar del mundo. El déficit es muy importante. El déficit que tiene que subsidiarse, bien medido, si se considera también lo que subsidian indirectamente los productores de petróleo y gas, este año va a ser del orden de 2,7% del Producto Bruto. E históricamente, los precios percibidos por las empresas que producen en la Argentina fue muy inferior al precio internacional. Entonces, ¿cómo se va a hacer para implementar las inversiones por parte de las empresas petroleras que quieran ir hacia ese compromiso de Net Zero Emissions en 2050, si no tienen los ingresos que existen en otros lugares del mundo donde esto se empieza a implementar? Esto yo no tengo una respuesta, o sí la tengo. Digo, no van a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo va a resolver el país este dilema? Les mencionaba, 86% del consumo energético en la Argentina, uniformizado en millones de equivalentes de petróleo, son hidrocarburos. Pero la participación del carbón es realmente mínimo. 2% puede ser en un año de un consumo relevante. Lo importante es el consumo de gas natural, 57%. Y si ustedes miran, no hay en países de tamaño comparable al del argentino o superior, países que tengan este grado de consumo de gas natural en su matriz energética. Es decir, el punto de partida de la Argentina es bastante mejor al de otros países. Esto es una realidad. Y esto, quizás alguien en la audiencia puede estar pensando que yo apunto a que entonces no hay que cumplir, que entonces no hay que hacer nada respecto a esta problemática internacional. Bueno, yo les mencionaba, el carbón es de los productos energéticos que más emisiones de gases de efecto invernadero tienen, y de dióxido de carbono en particular, por unidad energética. ¿Sí? Y el gas natural es el que menos tiene. No es que no tiene, por supuesto, pero es el que menos tiene. Entonces, ¿cómo está la Argentina en el grado de emisiones per cápita por unidad de energía per cápita en relación al contexto de los diferentes países? Y bueno, la Argentina está bastante bien, ¿sí? Y no es únicamente en la Argentina los productos fósiles los que originan emisiones de dióxido de carbono, sino también el sector de agricultura y ganadería y usos de la tierra tiene una participación casi tan relevante como el de la energía. Y sin embargo, quizás a nadie se le ocurriría pensar que la Argentina va a eliminar su stock de ganado, por ejemplo. Y nuevamente, lo que yo introduzco es simplemente un dato de la realidad
del punto de partida para la transición para que el país comience a pensar en cómo va a resolver su dilema. Teníamos que tiene una matriz de consumo de energía bastante favorable. En las emisiones de dióxido de carbono por unidad de energía y por habitante están bastante bien posicionados. El mercado, los consumidores, los habitantes de la Argentina tienen un deterioro económico tal por efecto de las crisis económicas y de los 10 años de estancamiento que no pagan los combustibles que son más económicos. En muchos países del mundo las energías renovables son más competitivas que las energías producidas a partir de hidrocarburos fósiles. Sin embargo, en Argentina, en un país que no tiene acceso al capital, que tiene un costo de financiamiento muy elevado y que gran parte de los recursos de energía eléctrica renovable, como puede ser la eólica en el sur del país y el sur de Buenos Aires, o la solar en el noroeste de la Argentina, que son muy buenos en términos internacionales, terminan siendo muy caros porque la demanda está concentrada 70% en el eje Buenos Aires, litoral Córdoba, y las distancias son enormes y obligarían a casi la duplicación del sistema de transmisión eléctrica. Entonces, yo quiero plantear acá, con vistas a este compromiso que el país adhiere para el año 2050 y para todos estos años por venir, y plantear algunas preguntas para la discusión, donde, les reitero, yo no tengo las respuestas, ni soy una autoridad en la materia, pero creo que son ineludibles para ser pensadas. Es decir, los tiempos de implementación de las medidas son iguales para todos los países, o países que tienen un punto de partida más favorable, como el de la Argentina, tienen que tener un hándicap, una ventaja, a ver si esta ventaja se tiene que traducir en un beneficio económico y en un reconocimiento financiero al punto de partida mejor posicionado que tiene el país. Es decir, esto no tiene reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? ¿Cómo hace la Argentina, cómo va a hacer el país para financiar las inversiones necesarias en todas las estrategias que tan brillantemente plantearon los dos oradores que me precedieron? ¿Cómo va a ser un país que tiene imposibilidad de acceder a los dólares necesarios para pagar importaciones o para repagar préstamos financieros? ¿Quién le va a prestar capital como para poder acometer estas inversiones sin tener una garantía de que después van a tener el retorno a ese capital que han planteado? ¿Cuál es el costo medido en inversiones nuevas que hay que hacer que van a desplazar a las inversiones existentes que va a tener que afrontar el país para poder hacer esto? ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, yo quiero dejarlos con este planteamiento de cuestiones que desde mi punto de vista son centrales y que me parece que no están del todo comentadas en la discusión pública de estos problemas que son de extraordinaria relevancia e importancia, y donde la Argentina, como muchas veces pasa en el país, tiene pros y contras, ¿no? Tiene una oportunidad, un desarrollo de petróleo y gas, tiene un punto de partida excelente a nivel internacional, tiene dificultades financieras, tiene dificultades económicas, tiene un mercado de 45 millones de personas que no pueden pagar el costo de la energía más barata, y pagan, para darles un dato nada más, de la energía eléctrica que se consume a nivel residencial, se paga solo el 26% de lo que cuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a pagar todo esto? Y yo quiero traerlos a la realidad. ¿Sí? Esto que yo les he mostrado es el punto de partida del país, y conocemos también el punto a donde debe llegar el país. Y yo creo que hay que discutir y trabajar y recibir opiniones respecto a cómo vamos a transitar esa, valga la redundancia, transición energética que tenemos planteada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy buena tu presentación, muy buenas las tres presentaciones. Tenemos muchas preguntas. Seguramente que a partir de las preguntas van a haber más preguntas, y a partir de las respuestas. Acá, si los participantes quieren escribir
alguna pregunta, deberían tener un botón que puedan apretar ahí, preguntas y respuestas, o en el chat. Vamos a ir tratando de ir contestando las preguntas que surjan. Tengo yo preguntas para empezar. I will ask, John, I will ask you the first question. Carbon capture and storage, it seems a very interesting concept. For me, it's maybe the future of oil and gas will go hand in hand with the ability of the industry to develop the carbon capture and storage technologies. They seem to be different concepts, no? Because capture seems to be will occur in certain places, which is where the emissions are, but those places not necessarily will be the places where the storage will occur. Most probably, in the photo that you presented, there is this big plant that seems to be in the middle of the desert, and at least I would expect that you would need this kind of technology in a place where there is more CO2 emissions than in the middle of the desert. At least this is it's a comment. It's really a question. So the first question I would have is if you can briefly explain how the capture relates to the storage, and also you ran very quickly through the different capture techniques. But if you could just give us a brief explanation of each one of the captures and how they relate to the storage. The storage that I did understand is putting it back down in the earth, which seems putting it back in the oil field as a good idea. But for example, oil fields are not necessarily near the place where the CO2 emissions are. So there would also be a cost of transporting the CO2 captured back to the place where it's going to be stored. So can you sort of expand a bit on how that would work? Yes. So, I mean, the thing to remember is that the atmosphere is well mixed. So if you put CO2 in at one point in the atmosphere, effectively it will get anywhere else in the world very quickly. So you can remove carbon dioxide from the atmosphere. At one point, in this case, it's convenient to remove it where you want to use it. Partly because at that point you have an oil field where it can be used to generate additional CO2, and also, additional oil. And also you have natural gas to help, in this case, drive the carbon capture process. So it's a good place to put it. The atmosphere carries the CO2 for free. So for direct air capture, I think if that you can do it, you can just do it wherever you like in the world. Okay, so in the middle of the desert, it's the same as in a big polluted city to do the carbon capture. Pretty much, yes. It's still the wind will still mix the CO2 very well. If you have a look, there's slight differences over the globe, but functionally it's the same everywhere. The main things to go for if you're looking for air capture, as I say, are somewhere to store the CO2 and an energy source, which could be natural gas. You capture the carbon dioxide from the natural gas. If you're using that process to indirectly capture carbon dioxide emissions from natural gas, then you would use one molecule of natural gas to capture the CO2 from burning another 2 molecules of natural gas in the air. If that explains it. Okay. So you asked about the other technologies. Just if you can see my screen again. So direct air capture, you're basically washing carbon dioxide out of the air with, one example is a potassium hydroxide solution. It's an alkali. Carbon dioxide is an acid, so it's an acid-base reaction. For post-combustion, you're washing carbon dioxide now at a much higher concentration out of a solution using a chemical called an amine, which binds onto carbon dioxide at low temperatures, so 40, 50 degrees centigrade. It's then heated with steam to about 120 degrees centigrade,
and it will release the carbon dioxide. So and then you just take the amine solution around in a loop and capture, release, just carry on doing that. Okay. For pre-combustion capture, you take air or oxygen and essentially gasify the fuel. And then you end up with a mixture of some hydrogen, but also carbon monoxide. You add more water, and that reacts with the carbon monoxide to make carbon dioxide, which you can separate, and hydrogen, which you want. So you can then separate the carbon dioxide, again, using either a physical adsorbent, which will just suck it up and release it at lower pressure, or a chemical absorbent like the amines. Then you're left with carbon dioxide and hydrogen, which you can apply to a range of uses. So that's pre-combustion. For oxyfuel, you shift the separation problem to separating air, which is done by distillation at very low temperatures, more than minus 100 degrees centigrade. And that's a well-established engineering process. You then burn the fuel with oxygen and make a mixture which is just carbon dioxide and water, and the water can be condensed and you're left with carbon dioxide. That's also possible. And then there are many different processes for industry, usually some combination of the three ones above. But for example, for cement, you may use a special process which just involves heating the lime that's going into the cement, and that releases quite pure CO2 directly. So that can be quite an advantageous process. You're answering one of the questions that they're asking, how do you do the carbon capture when it's cement? Yeah, and cement, you also need some fuel for cement though. And one study I've looked at recently is using biomass in cement, because it can then help you to get to negative emissions. A cement kiln may be quite tolerant in terms of the different types of biomass that it uses. Okay. When you refer to biomass, maybe I'm asking a question that others know, but biomass, you're referring to planting more trees, or you're referring to something else? It could be wood from different sources. I mean, obviously, you want to make sure that you're achieving a net reduction of CO2. So you don't necessarily want to lose a lot of soil carbon when you're harvesting the trees. But if you arrange the wood properly, the production properly, then you will actually get a net removal of CO2 from the atmosphere if you then burn the wood and capture the CO2. People are also looking at quite short rotation crops for energy and CO2 capture. So you could use, for example, maize, corn stover, as they would call it in the US, the residue from maize production, and burn that. People have looked at using straw from wheat. That's burnt in the UK at the moment, and in Scandinavia. And people also look at planting energy crops. So one option in the wetter parts of the UK is to use willow and then coppice it. So you cut it down to the ground, it sprouts up very quickly, and you can cut it down to the ground again in 2 or 3 years and get a good crop that way. Or you can even grow particular plants. There's a plant called elephant grass, Miscanthus. I don't know if you have it in Argentina, but that's a very fast growing grass not native to the UK, which produces a lot of biomass per unit area. Okay. And that might be used as well. One of the points that were addressed by Daniela Mari Carmen as well is the fact that this technology is not cheap. And how do you see the international relationship of countries? This is a world problem. This is yes. a problem with all the countries need to work together. But some countries are better equipped than others to face this problem.
how do you see, for example, do you see international cooperation, for example, the UK coming to Argentina and setting up a CO2 capture plant just for the benefit of the planet? I think it's an interesting question. I mean, before we set one up in Argentina, we better set some up for ourselves and make them work. So that's quite important, and a big contribution on carbon capture and storage, and also on other energy sources, is obviously for some countries to go on, as we call it, the bleeding edge, and develop some of these technologies, which will be expensive and risky, and there will be, costly failures. There already have been. And then when other countries use them, the technology will be proven. So, I mean, Argentina, for example, a long time ago now, but Britain developed the railway technology, and we exported it all around the world because we'd had a lot of failures ourselves, but we'd actually eventually got through to something that worked. So I think the same thing will happen. As regards financing, yes, I mean, I take Daniel's point very well about just how do you get the finance? And that was one of the things in the capabilities for doing carbon capture and storage. And I think, as with any other, big multinational process, people can only do what they can do, and people will have to say, this is the best we can do. And if they can convince other countries that this is the best they can do, then if other countries want certain things to happen, they will have to come up with ways of making that happen. Yeah. But it is difficult because there are many other problems in the world apart from climate change. But the reality is that if we have bad climate change, then all of these other problems will get much worse and ultimately become insoluble. So there's a globally collective security issue here, which, climate change seems a little bit like a fairy tale or something that's happening in a story, but unfortunately it is real, and it could be quite bad if it happens. That's just the reality, I'm afraid. Okay. Thanks, so Tom. I'm not putting CCS as a good solution. CCS is something that you would not want to have to do. But fundamentally, if you want to limit the amount of carbon dioxide going into the atmosphere, and even worse, if we need to take carbon dioxide out of the atmosphere, which we may need to do, the climate may demand that, you just don't have a choice. So nobody would do CCS because they wanted to do it, believe me, but you may have to do it. Well, the good news is that there is a technology that you're describing here, that it's not impossible. I think that's very good news, because I tell you, the thing that worries me most of all is the nature of the climate change problem is that there's a lot of CO2 in the atmosphere, and it's already there. And you could see, with the CO2 in the atmosphere, and there's a certain amount, you'll see the temperature rising, and you'll have predictions that the temperature will rise a lot because of that. But it won't happen straight away. It'll be quite slow, but unless you can do something about it, it will be inexorable. And then all that will happen after that, at that point, is that, countries will think how they will survive. People will think how they will survive. And basically have a recipe for, terrible disruption and war. And once you start getting war, who knows what happens? So having some hope, having something to do, even if it's expensive, is a lot better than that outcome. Yeah. Thanks, John. Mari Carmen, vos hablaste de 10, 15 ciudades donde BP estaba haciendo acuerdos y partnerships y demás. Te quería preguntar si esas 10, 15 ciudades están todas en países desarrollados, o si hay algunas que son de países no desarrollados o emergentes. Cómo se financiaban en ese caso los partnerships o cómo funcionaban. Y después también te quería preguntar por si ves un acuerdo como los mercados de carbono, lo que había en el protocolo de Kioto y ese tipo de cosas, si lo ves como una forma que los países subdesarrollados puedan financiar estos desarrollos. Muchas gracias por la pregunta.
Ricardo. Y sí, no, evidentemente, cuando pensamos en estas 10 o 15 ciudades, no es el que sean desarrollados no es el factor. Como te decía, buscamos ciudades donde ya tengamos una relación previa y tenemos relaciones con ciudades tanto en países desarrollados como no tan desarrollados, y que estas ciudades tengan metas propias de reducción de emisiones. Entonces, cuando se alinean estos enfoques, lo de menos es qué tan desarrollado es el país, ¿no? Y te digo, es importante que las ciudades ya tengan eso en mente, por lo que tú dices, ¿no? O sea, si quisiéramos, por ejemplo, desarrollar un mercado de carbono que promueva que se hagan más de estas inversiones en energías limpias, es más fácil cuando hay regulaciones al respecto, ¿no? Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, tengo el ejemplo del caso de México. Olvidé decirle, soy mexicana, pero creo que ya todo el mundo se dio cuenta. No digo cuenta, sí. Todavía no suena muy argentina. El caso de México, por ejemplo, ya desde hace unos años se ha estado haciendo un esfuerzo para que se inicie un mercado de carbono. Bueno, las administraciones previas en México, al menos las 2 previas o 3, tenían mucho enfoque en esto. Sí se interesaban más por energías renovables, por ver cómo le podíamos hacer para atraer este tipo de inversión. Y entonces se hizo incluso un piloto, ¿no?, de un mercado de carbono. Y lo que es importante de estas cosas es, hay que entender, los mercados de carbono tardan muchos años en desarrollarse. O sea, pensando en el mercado de Europa, por ejemplo, tardan más de 10 años, ¿no? Entonces, es bueno ir en esa dirección, empezar a tener regulaciones que permitan hacer más de este tipo de inversiones, pero obviamente sí tarda, y es lo que les comentaba, ¿no? Que hace más competitivo un tipo de inversión en energías limpias, o que incluyan un concepto de captura de carbono si tienes un incentivo para reducir estas emisiones. Y bueno, obviamente hay mercados internacionales, hay mercados voluntarios, mercados, bueno, que ya están impuestos por los países. Entonces creo que vale la pena que vayamos entendiendo un poco más de este tema, para poder ir buscando opciones, por ejemplo, para Argentina. ¿Cómo podría pasar esto, no? Hay ejemplos, siguiendo un poco la plática de John, de los ejemplos que yo puedo pensar exitosos de captura de carbono. Ha habido algún tipo de apoyo del gobierno, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de plantas de captura de carbono en Canadá, por ejemplo. El gobierno pues ha puesto muchísimo de su lado para que esto pueda pasar, ¿no? Incluso económicamente. El proyecto de Reino Unido, ¿no? El de Teesside. O sea, ¿no? Está el gobierno, está la industria, o sea, hay participación de más. Entonces, creo que el concepto es ese. Los gobiernos tienen que involucrarse y buscar maneras en que estas inversiones sean más rentables. Espero haber contestado tu pregunta, Ricardo. Sí. Bueno, estamos con unos minutos todavía. Daniel, te quería... ¿Qué recomendación le darías vos al gobierno argentino? Si suponete, creo que no hay nadie del gobierno hoy escuchando, pero si hubiera, para Vaca Muerta. ¿Qué le dirías que tienen no, te hago una pregunta fácil, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Acelerar las inversiones, empezar a preocuparnos por encontrar sistemas de carbon capture como propone John. ¿Qué recomendación le darías a alguien que estuviera legislando esto? Viendo el panorama, porque a veces la sensación que uno tiene es que a veces nos falta la visión geopolítica, que esto, no hablamos mucho de la geopolítica, pero esto es muy geopolítico lo que hoy hablamos. Entonces, dentro de esa geopolítica, insertar a la Argentina. Sí, yo creo que cualquier gobierno y el país en general tiene que enfatizar y mostrar el muy buen punto de partida que posee en relación a otros países,
tiene que maximizar su desarrollo de petróleo y gas natural, y el gobierno, los gobiernos, con todos los impuestos que van a recaudar del beneficio de ese incremento productivo, tiene que financiar la implementación de las políticas para la transición energética a través de distintas estrategias, que hay que discutirlas y hay que ver la que sea más económica, ¿no?, y no la más cara, y llevarlas adelante con un tiempo razonable. Esto, escuché por ahí a algún funcionario que dijo que no hay que autorizar más exploración de petróleo y gas en Argentina. Bueno, no, ese no es el camino. El camino es hacer lo que la Argentina tiene una ventaja competitiva, pensar con fundamento y análisis económico, financiero y de otras disciplinas para implementar lo que sea mejor en un país que objetivamente tiene un deterioro económico y de pobreza muy importante. Y todo eso forma parte del punto de partida. Quizás es fácil ponerse de acuerdo en el punto de llegada. Hay mucha discrepancia sobre el punto de partida. Nosotros no somos un país rico, somos un país pobre, ¿sí?, con poca inversión. Entonces hay que aprovechar y maximizar una oportunidad que tiene e implementar las cosas que planteaba John, las cosas que plantea Mari Carmen, que me parecen muy inteligentes y muy sensatas, y eso tiene que financiarlo los gobiernos, porque van a obtener muchos beneficios económicos a través de los impuestos que se van a cobrar de esa inversión y beneficio económico de algo que quizás en el 2050 sea viejo, pero hoy es muy actual. Perfecto. Bueno, totalmente de acuerdo. Quizás se podría inclusive generar algún fondo que el gobierno, pero que el gobierno realmente lo destine a hacer desarrollos de carbon capture y storage. ¿Sí? Eso sería, porque así la industria puede seguir creciendo, porque el recurso lo tenemos y sería un crimen, digamos, dejar ese recurso que tenemos, no explotarlo, y en este momento no está explotado, y el futuro del recurso depende del desarrollo de estas tecnologías de carbon capture que describe John. Así que bueno, me encantó el panel. Me encantó, les agradezco mucho. Thank you very much, John. It's been a very, very interesting panel. As I told you before, I would continue speaking with you and enjoying your presentation. Mari Carmen, también lo mismo. Muchas gracias, Daniel, como siempre, muy claro y muy buena tu presentación. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Acá hay alguien que manda una pregunta. Bueno, un agradecimiento. Para Daniel. Dice: agradezco a Daniel Gero la cuota de sensatez y visión amplia de nuestra realidad argentina, y gracias a los oradores y organizadores. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá hoy con nosotros. Espero que ustedes lo hayan pasado bien, y no sé, Verónica, o Alejandro, si querés dar unas palabras de cierre. Verónica, te pusiste en pantalla, así que me imagino que es para decir algo. ¿No? No, gracias a todos los speakers que realmente conformaron el panel, y agradecerle especialmente a John de la Universidad de Sheffield, que gentilmente participó, igual, y al resto también, y desde el Departamento Comercial de la Embajada Británica, agradecerles también a los organizadores de la Cámara, y dispuestos a colaborar y a participar de otros eventos, y a disposición de todos los que necesiten información. Gracias. Bueno, me sumo también, Ricardo, a los agradecimientos tanto a John, Mari Carmen y Daniel por estas excelentes presentaciones. La Cámara de Comercio Argentino-Británica tiene dentro de sus sectores prioritarios a la energía y también a la sostenibilidad. Prueba de ello, este año estamos lanzando la 9ª edición del Premio al Liderazgo Sostenible, que premia a las iniciativas, proyectos y empresas que realizan este tipo de actividades de triple impacto. Así que todo esto creo que lo vimos conjugado en el evento de hoy, en el que justamente abordamos el tema de la energía y cómo es su destino
para el futuro. Así que vamos a seguir en este camino de ofrecer eventos de calidad como el que presentamos hoy, y por supuesto esperamos que nos acompañen. Hoy la audiencia llegó a 70 participantes, cosa que creo que es muy destacable y de esperar por la calidad de los oradores que tuvimos hoy. Si me permiten, les voy a presentar los próximos eventos que vamos a desarrollar en la Cámara. La semana que viene tenemos con la Cámara de Sociedades la actualización integral en normativa y práctica cambiaria, aduanera y de comercio exterior. El 14 de septiembre, ya una vez transcurridas las elecciones de medio término, vamos a evaluar el escenario económico post-paso con el socio Bank Trust. El 17 de septiembre, junto con nuestras cámaras pares AmCham y canadiense, vamos a presentar un capítulo más de nuestro ciclo de medio término rumbo a las elecciones con un destacado consultor de poliarquía que nos va a presentar los análisis postelectorales. El 21 de septiembre, nuestro sponsor Marval O'Farrell Mayral presenta su cuarto Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, así que es un seminario que recomendamos a los que quieran participar. Y por último, el 22 de septiembre, junto también con la BACC, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Productivo, las embajadas argentina y del Reino Unido, vamos a desarrollar un evento relacionado con la minería y en particular con el litio. Así que ahí va a estar presente el secretario de Minería, Alberto Hensel, y destacados speakers que van a acompañar ese evento también. Así que bueno, no les tomo más tiempo. Muchísimas gracias nuevamente a todos y los esperamos en los próximos eventos. Buenos días.